Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Cursillo para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En este tercer y último vídeo de la primera sesión del cursillo hablamos de la identidad del ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión y de los ministros que lo ejercen. En concreto, vamos a hablar de la motivación y de la identidad de este ministerio, de las modalidades y competencias para ejercerlo, del perfil y la designación del ministro, de su formación y de su acogida en la comunidad. Comenzamos hablando de la motivación y la identidad del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Este ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión cabría decir 4 cosas para tenerlo bien centrado. En primer lugar, que es un ministerio para laicos. En segundo lugar, que es un ministerio extraordinario. En tercer lugar, que es un ministerio que se ejerce en la liturgia. Y por tanto, cuarto lugar, se ejerce al servicio de la comunidad. Comenzamos con esa primera característica, un ministerio para laicos. Cabría preguntarse si es una novedad absoluta en la historia de la Iglesia que se encomiende a laicos el dar la Sagrada Comunión. Y hay que decir que no, que hasta el siglo VIII los laicos a veces recibían la misión de llevar la Eucaristía a aquellas personas que no podían acudir a la celebración de la comunidad cristiana, en concreto a los enfermos y, en aquellos primeros siglos de la Iglesia donde había persecuciones, también a los encarcelados. Poco a poco y a partir del siglo VIII, este ministerio se fue reservando a los clérigos. ¿Cuándo y por qué han cambiado las cosas en la vida de la Iglesia? ¿Cuándo y por qué se ha planteado que puedan ser laicos quienes den la Sagrada Comunión? Pues la historia empieza más o menos en 1969. Allí, en ese año, la Sagrada Congregación para los Sacramentos publica un documento, la instrucción que lleva por título Fidei Custos, donde, dadas las circunstancias, se autoriza a los obispos que lo soliciten que le fuese concedido que, en determinadas circunstancias, los laicos pudiesen distribuir la comunión. Obviamente, estamos hablando de contextos de países de misión y no se plantea que sea, de momento, una cosa generalizada para toda la Iglesia. En el año 1972, el Papa Pablo VI publica un documento en forma de motu proprio que lleva por título Ministeria Quaedam. Es un documento donde el Papa Pablo VI reforma lo que antes se llamaban las órdenes menores, que era un paso para ser ordenado de subdiácono, diácono y presbítero. Esas órdenes menores incluían las 2 que van a quedar, lector y acólito, que a partir de este momento se van a llamar ministerios laicales. El acólito, además, era permanentemente ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. La idea del Papa era que no solamente los seminaristas recibiesen los ministerios laicales de acólito y lector como un paso previo a la ordenación de diácono, sino que pudiesen ser varones laicos quienes recibieran estos ministerios y pudieran ejercerlos, el lector al servicio de la palabra y su proclamación y el acólito al servicio del altar. Bien, es verdad que al menos en nuestro contexto esto no se llegó a aplicar y en la práctica los ministerios solamente los reciben los seminaristas que están en proceso de formación para ser sacerdotes. No obstante, al año siguiente, en 1963, la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos publica otro documento. Se trata de la instrucción Immense Caritatis. En ella se establece en la Iglesia el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión, ya no solamente como una excepción que podían pedir determinados obispos, sino como algo para toda la Iglesia. Y en esta instrucción, que es la Carta Magna del ministro extraordinario, se expresan los motivos, las modalidades y las competencias. Es un documento, por tanto,
muy importante y muy interesante para el ministro extraordinario. La segunda cosa que más o menos nos va a caracterizar este ministerio es el hecho de que es un ministerio extraordinario. Esto se opone a ministro ordinario. Vamos un momento a la Eucaristía. En la Eucaristía celebramos el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, pero lo hacemos tal y como Él nos ha dicho: haced esto en conmemoración mía. Lo celebramos, por tanto, con los gestos de Cristo en la última cena, los gestos y los signos de la última cena. En concreto, esos gestos son 4: tomar, dar gracias, partir y dar. En la Eucaristía, en la liturgia eucarística en concreto, el gesto de tomar se actualiza en la preparación de los dones, cuando el pan y el vino se lleva al altar. Dar gracias se actualiza en la plegaria eucarística. Partir el pan se actualiza en la fracción del pan acompañado del canto del Cordero de Dios. Y dar se actualiza en la comunión. Bien, estos 4 gestos son gestos de Cristo. Y por tanto, quien debería actualizarlos, quien debería realizarlos en la celebración, sería el sacerdote que preside, porque él, como signo, hace presente a Cristo cabeza. El sacerdote, por tanto, sería el ministro ordinario de la comunión. Él es el que tendría que repartir la comunión a los fieles. Por tanto, los ministros ordinarios de la distribución de la Eucaristía son los ministros ordenados: obispos, sacerdotes y también los diáconos. Ministros extraordinarios son los acólitos, instituidos, como decíamos antes, que generalmente son seminaristas que están a punto de ordenarse de diáconos, y también los laicos designados para un cierto tiempo para ejercer como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Es un ministerio extraordinario porque es un ministerio de suplencia. Se ejerce en ausencia de ministros ordinarios o cuando no son suficientes. Más adelante lo comentaremos un poco más por extenso. Muchas veces nos preguntan si hay algún orden para el ejercicio del ministerio extraordinario de la comunión. Y sí, los documentos hablan de que, en primer lugar, si no hay ministros ordinarios suficientes o están impedidos por enfermedad, edad avanzada o por algún ministerio peculiar, cuando el número de fieles que se acercan a la Sagrada Mesa es tan numeroso que se alargaría excesivamente la misa u otra celebración, entonces deberían intervenir, en primer lugar, el acólito instituido, como digo, seminarista. Si no hay acólitos instituidos o no son suficientes, los seminaristas mayores que pudiesen estar en la celebración. Si tampoco son suficientes, los religiosos o religiosas. Y si no hay tampoco suficientes, entonces intervendría el ministro extraordinario designado a tal efecto. Tercer punto. El ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión es un ministerio que se ejerce dentro de la liturgia y, por tanto, al servicio de la participación activa de los fieles en la liturgia. De esto hemos hablado largo y tendido en el vídeo segundo. Hay una doble motivación litúrgica. En primer lugar, para realizar el rito. El gesto de Cristo que se actualiza es el gesto de dar la comunión. La comunión ha de ser dada. La actualización de este gesto no puede ser, por ejemplo, la de coger directamente. Uno podría pensar, hombre, si no hay ministros suficientes, pues que se pongan varias patenas en el altar, se acerquen los fieles, cojan la comunión por sí mismos y ya está, no habría mayor problema. Sin embargo, si lo hacemos así, estamos falseando el gesto de Cristo en la última cena y su actualización. Por tanto, es un ministerio que está al servicio de que el rito de la comunión se pueda realizar correctamente y también de que se pueda realizar con sentido, porque el momento de recibir la comunión, antes de recibirla, se hace un acto de fe. El sacerdote o el ministro dice el cuerpo de Cristo y quien comulga dice amén. Y eso es, como digo, un acto de fe
que nos prepara para poder recibir el sacramento. Hasta que no decimos amén, el sacerdote o el ministro no nos da la comunión. Y tiene un sentido profundo, por tanto, de profesión de fe eucarística. En último lugar, es un ministerio al servicio de la comunidad. Sobre todo, aparte de cuando lo ejercemos dentro de la Eucaristía, este ministerio facilita el acceso al sacramento a personas que se verían privadas de él habitualmente, en una ocasión oportuna. Hablamos, por ejemplo, de los enfermos e impedidos, porque muchas veces los presbíteros y diáconos no pueden siempre atender durante el domingo a los enfermos a causa de otras ocupaciones ministeriales. Ahí interviene el ministro extraordinario. Y también, aunque no es muy habitual en nuestro contexto, en el caso de comunidades cristianas que no tienen posibilidad de celebrar la Eucaristía dominical, el ministro extraordinario también puede dirigir una celebración de la palabra donde se proclaman las lecturas del domingo y se da la comunión sin celebración eucarística, o sea, tomándola de la reserva que el sacerdote ha dejado el domingo anterior o en el momento oportuno. A la vista de todo esto, podemos resumir el porqué de este ministerio. La motivación de este cambio que supone volver a introducir el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión en la Iglesia, hablamos sobre todo en este momento de la comunión dentro de la misa, es un motivo pastoral que se puede entender muy fácilmente. Se trata sobre todo de favorecer la comunión eucarística, que se pueda realizar con fluidez, también cuando son muchos los que van a comulgar y pocos los ministros ordinarios, de manera que si solamente el ministro ordinario diese la comunión, la duración de la comunión sería desproporcionada al conjunto de la celebración, el ritmo de la celebración se rompería y la participación de los fieles se vería muy resentida, también para facilitar la comunión con el cáliz. Además, con este y otros ministerios que se ejercen al servicio de la liturgia, lo decíamos en el vídeo anterior, se da otra imagen de Iglesia y se pone de manifiesto la dignidad del laico cristiano, que como ejercicio de su sacerdocio bautismal puede ser llamado también a realizar diversos ministerios en la comunidad, incluyendo este de distribuir la Sagrada Comunión. Punto segundo, modalidades y competencias. Hablamos en primer lugar de los distintos modos de ejercer el ministerio. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión son aquellas personas, hombres o mujeres, que han sido designados personalmente, individualmente, como tales, por el ordinario de la diócesis, que en este caso es el obispo, para ejercer dicho ministerio en una comunidad concreta. El párroco o el responsable de la comunidad ha discernido que necesita un número determinado de ministros y ha pensado quiénes pueden ser las personas que lo realicen y propone al obispo los nombres. Pero quien nombra es el obispo. Esto es interesante. Bien, una persona podría dar la comunión, un laico podría dar la comunión de tres maneras distintas. Podría ser instituido como ministro extraordinario de manera estable, es decir, se designa al ministro y ya es para toda la vida. Esto en nuestra diócesis no está contemplado. En nuestra diócesis lo que se contempla es una designación ad tempus, es decir, por un tiempo determinado, que en este caso son 3 años. Pasados esos 3 años, el sacerdote de la parroquia debe discernir si sigue necesitando el mismo número de ministros, o necesita más o necesita menos, y si las personas que deben ejercerlo son las mismas o hay que dar paso a otros. Por tanto, una designación durante 3 años, que luego se pueden renovar como es natural. También en un caso de emergencia, una asamblea numerosa donde no hay ministros suficientes, el sacerdote puede llamar a una persona de su confianza, normalmente un fiel de la parroquia, que participe normalmente, que tenga una cierta responsabilidad, etcétera, llamarlo y darle la bendición
ad actum, para dar la comunión esa única vez. Pero esto sería obviamente algo excepcional y que no debería repetirse a menudo. ¿Cuáles serían las competencias de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? ¿Qué puede hacer un ministro? Pues a ver, la persona designada de acuerdo con las normas establecidas como ministro extraordinario de la comunión para una comunidad cristiana determinada, recibe la facultad, en primer lugar, de administrar la comunión dentro de la misa, es decir, ayudar al que preside a dar la comunión. En segundo lugar, recibe también la facultad de administrar la comunión fuera de la misa. Y esto tiene tres modalidades. En primer lugar, sería de forma ocasional. Pongamos, por ejemplo, ha acabado la Eucaristía y resulta que el coro no ha comulgado. Nadie se ha acordado de subir al coro, por ejemplo, y darle la comunión, y quieren comulgar. Bueno, el ministro extraordinario puede darle la comunión fuera de la misa, con un rito breve, pues rezando el yo confieso, mostrando el cuerpo del Señor y dándole la comunión. Lo más habitual será dar la comunión fuera de la misa, llevándola a los enfermos e impedidos de la parroquia. Y en tercer lugar, muy poco habitual, como os decía antes, en nuestro contexto, poder dirigir una liturgia de la palabra en domingo, donde se leen las lecturas dominicales y donde, al acabar las lecturas dominicales, se trae la reserva del Santísimo, se pone sobre el altar, se reza el Padre Nuestro, se hace la mostración y se da la comunión a los fieles. También, y en un caso de extrema urgencia, el ministro podría administrar la comunión en forma de viático, es decir, la última comunión que se da en la vida a una persona, la comunión al enfermo agonizante. Además, el ministro extraordinario puede, si se le designa para ello, si se le pide, retirar y purificar los vasos sagrados. Preferiblemente esto lo haría en la credencia y al acabar la celebración. También puede hacer la exposición del Santísimo, normalmente la exposición menor que se hace con el copón y no con la custodia, preparando los signos y dirigiendo el tiempo de oración. Obviamente, si no hay un ministro ordenado que pueda hacerlo. Hablamos ahora, tercer punto, de los perfiles y la designación del ministro extraordinario, aunque alguna cosa ya hemos dicho anteriormente en este mismo vídeo y en el vídeo anterior. En primer lugar, hablamos de las condiciones y actitudes personales que se le piden al ministro. Obviamente, es un servicio importante a la comunidad cristiana que ha de ser desempeñado con responsabilidad y dignidad. Por tanto, el candidato a ser ministro ha de tener unas actitudes personales que son las siguientes. En primer lugar, este es un ministerio delicado e importante. Por tanto, no se encarga, por ejemplo, a niños o adolescentes, sino a personas adultas. Personas, además, que de alguna manera, por su vida y su aceptación dentro de la comunidad cristiana, no va a resultar extraño o escandaloso incluso que se les encomiende este ministerio tan cercano al misterio eucarístico, que es lo más importante que tenemos en la Iglesia. Normalmente, por tanto, se designará a personas que ya estén comprometidas en otros ámbitos ministeriales dentro de la comunidad. Personas, por ejemplo, dedicadas a la pastoral de enfermos o al ministerio de la animación litúrgica o que pertenecen al consejo pastoral, etc. Según recomienda la Iglesia, el elegido para ser ministro debe distinguirse por una profunda piedad litúrgica y por la devoción y respeto al sacramento del altar y la participación en la Eucaristía. El ministro extraordinario no es una persona que ve la celebración desde fuera de la asamblea y que interviene en un momento dado como un especialista. No, es una persona que con todo el resto de la asamblea está viviendo la Eucaristía y que en un momento dado ejerce ese servicio. Lo realmente importante es la participación en la Eucaristía. La Eucaristía debe ser el centro de su vida cristiana, porque añadido a las razones que tiene para ello, como cualquier fiel, se unen las que derivan del oficio que se le va a confiar.
Respecto de la designación, ya lo hemos comentado anteriormente, lo podemos repetir ahora. Es el obispo a quien le corresponde la designación de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, pensando en el bien y la necesidad de los fieles de las distintas parroquias que así lo solicitan. Esta designación, obviamente, no puede suplir la dedicación pastoral del sacerdote, especialmente en lo que la pastoral de enfermo se refiere. Respecto de la actitud interna y externa del ministro. En primer lugar, una actitud es la inquietud por formarse. El laico que es designado como ministro de la comunión es muy conveniente que antes haya participado en algún curso de formación teológica, por ejemplo, hablando del significado de la Eucaristía para la vida cristiana, etc. O también en algún curso de formación litúrgica. La delegación nuestra de liturgia organiza periódicamente cursos de iniciación y de renovación para ministros donde se tocan pues distintas dimensiones de la formación, que luego también podremos enumerar. Otra actitud externa sería el respeto a las normas litúrgicas. El ministro extraordinario no se inventa en los ritos con los que ha de ejercer su ministerio, sino que se atiene a la manera concreta que se haya decidido de realizar la distribución de la comunión. Respecto del vestido, vestirá de una manera digna de tan importante ministerio. No hay una vestidura propia del ministro extraordinario, sino simplemente la vestidura digna. A esto nos ayuda mucho el sentido común para entender de qué hablamos cuando hablamos de una vestidura digna. Una actitud ya interior sería, obviamente, el respeto y el aprecio a la Eucaristía. El ministro extraordinario deberá mostrar su respeto y aprecio a la Eucaristía que ofrece a sus hermanos, para que comulguen de una manera expresiva y ágil. También el respeto y el amor a la comunidad a la que sirve. Este ministerio no es un privilegio, es un servicio. No siempre se ejerce. Si hay ministros ordinarios suficientes, pues no pasa nada, el ministro extraordinario no interviene y no pasa nada, no le quita nada, porque ya digo, no es un privilegio, sino un servicio que se pide que haga a favor de los hermanos. Un servicio que ha de realizar con dignidad y también con generosa disponibilidad, especialmente en los domingos y días festivos. Otra actitud, la disponibilidad generosa. Muchas veces no será cómodo estar dispuesto a participar en algunas celebraciones en las que hace falta este ministerio porque no coincide con los proyectos personales del fin de semana. Pensemos en la comunión a los enfermos, en la participación en determinada Eucaristía, etc. Pero todo ministerio es un servicio para los demás, no para provecho propio, y exige también una cierta capacidad de dar la vida por el otro. Es importante también preparar a la comunidad para que conozca este ministerio y sus motivaciones. Desde 1973 hay ministros extraordinarios en nuestras parroquias, pero muchas veces parece que a ciertas personas les cuesta entender que un laico pueda dar la comunión. Hay que catequizarlos, hay que ayudarles y de alguna manera prepararles para recibir este ministerio en el seno de la comunidad. Una palabra rápida sobre la formación del ministro o de los ministros. Los aspectos fundamentales, obviamente, además de las actitudes que hemos señalado anteriormente, esa preparación adecuada se ha de realizar antes de comenzar a desempeñar las funciones propias del ministerio y también una formación permanente que le vaya poco a poco actualizando. Normalmente nuestra diócesis tiene cursos de carácter oficial que se organizan desde la delegación de liturgia o desde las distintas vicarías, etcétera, en los que los ministros son invitados a participar. Al final de estos cursillos se les suele entregar a los ministros un carnet que les acredita como tales para que también se puedan presentar, si es necesario, una comunidad que no es la suya, cuando se requiera, si hay ministros extraordinarios presentes, etc. Pero, en cualquier caso, ya decimos, aparte de esto, quien designa es el obispo. Luego, pues estaría la formación permanente. A veces la propia parroquia tiene escuelas de teología para seglares, escuelas de catequistas, equipos de liturgia, donde se puede
llevar a cabo la formación permanente imprescindible. Otras veces el párroco, el arcipreste pueden establecer lo que corresponda hacer. En cualquier caso, bueno, también habría que hablar de la propia inquietud personal, como es natural. En cualquier caso, decía, el directorio litúrgico pastoral, el acólito del ministro extraordinario de la comunión, publicado por el Secretariado Nacional de Liturgia en el año 1985, recomienda la preparación de los candidatos a varios niveles. En primer lugar, una formación bíblica, dentro de un conocimiento general de la Sagrada Escritura que se presupone para todo cristiano. Se ha de prestar especial atención a los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que hacen especial referencia a la Eucaristía. Formación teológica, conocer las principales nociones de la teología eucarística y también el significado y el papel de los distintos ministerios y oficios litúrgicos en la Iglesia. Obviamente aquí el Catecismo, en su segunda parte, cuando habla de la Eucaristía, nos da una síntesis preciosa de la teología eucarística. Luego, al hablar al final de la bibliografía, diremos alguna cosa más. Tiene que tener también el ministro una formación litúrgica, tiene que conocer la celebración y todas las formas de participación y de culto en la Eucaristía, la comunión dentro y fuera de la misa, la comunión de los enfermos, el viático, la exposición, es decir, ha de conocer las distintas celebraciones en las que él puede participar y el contenido de cada uno de los ritos, así como su sentido. Finalmente, es importante la formación pastoral y ceremonial. Además de los conocimientos básicos y generales sobre el ministerio y la liturgia, los candidatos a este ministerio deberían tener una preparación adaptada a la función que les corresponde, técnica y ritual, en concreto las normas litúrgicas de cada una de las celebraciones, pero también psicológica y pastoral, especialmente en el caso de la visita a los enfermos. Quinto punto, la acogida del ministro en la comunidad. Antes hablamos de la importancia de que la comunidad conozca este ministerio y lo valore. Para ello es muy interesante el rito de designación. El nombramiento de los ministros se da a conocer a la comunidad parroquial por medio de una celebración eucarística donde hay un rito muy significativo que actúa como catequesis sobre la importancia de este ministerio dentro de la comunidad. El ritual del culto eucarístico fuera de la misa de 1974 es el primero que incluye este rito, que también lo tenemos en el ritual para el ejercicio del ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión, del cual hablaremos ahora. El rito es muy sencillo. Después de la homilía hay una monición dando a conocer el sentido de este ministerio y los nombres de aquellos que se les ha encomendado, se les llama y se les pregunta sobre su disponibilidad para ejercer este ministerio a favor de la comunidad. Se hace una oración específica sobre ellos y se termina con la oración de los fieles, en la que habrá también alguna intención por los nuevos ministros que a partir de ese momento ejercen su ministerio dentro de la comunidad. Ya para la designación para un momento, para una sola vez, como decíamos antes, en caso de urgencia, simplemente hay una breve bendición encomendando este ministerio que se da justo antes de que el que va a dar la comunión la reciba él. El Señor te bendiga para distribuir ahora a tus hermanos el cuerpo de Cristo, o unas palabras semejantes. Bien, nos faltaría únicamente para acabar este vídeo y con él la primera sesión del cursillo, hablar de la bibliografía. En primer lugar, recomendamos, como ya se ha hecho en otro momento, el libro Ministerios al servicio de la comunidad celebrante, de José Aldazábal, en concreto el capítulo que dedica a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Un libro importantísimo es el Ritual y Directorio Litúrgico Pastoral para los ministros extraordinarios de la Comunión. Es el oficial de la provincia eclesiástica de Granada, a la que pertenece nuestra diócesis de Cartagena, y se puede adquirir, obviamente, en la librería diocesana. Es un librito que tiene dos partes. En primer lugar está el Directorio Litúrgico Pastoral, es decir, el conjunto de todas las normas que regulan
el ejercicio de este ministerio. Sería un poquito este vídeo, pero más amplio. Y luego tenemos los distintos rituales para dar la comunión, dentro de la misa, fuera de la misa, los enfermos, exposición del Santísimo, etc. Rituales que debemos conocer y utilizar. Por tanto, para ejercer el ministerio extraordinario, este libro es imprescindible, junto también, obviamente, con un portaviático para poder llevar la comunión a los enfermos. Hay además 2 diccionarios que me gustaría presentar. El primero se llama Diccionario de la Eucaristía. Diccionario de la Eucaristía para creer, celebrar, predicar y vivir este misterio. El autor es José Antonio Abad, publicado en ediciones Monte Carmelo de Burgos en 2005. En concreto se habla de los ministros en las páginas 394 y 395, pero la riqueza de este diccionario es enorme para conocer la teología de la Eucaristía, la celebración, como elemento de formación es realmente fantástico. Y del mismo autor hay otro diccionario que se llama Diccionario de la Gente de Pastoral Litúrgica, que es más amplio, abarca pues toda la liturgia, pero bueno, también hay muchísimas voces, por ejemplo, la voz Eucaristía, la voz Asamblea, la voz Ministerio, que nos pueden servir perfectísimamente para nuestra formación. Aparte de esto, los materiales que iremos colgando en la página web donde has encontrado este vídeo. Se irá actualizando progresivamente. Nada más, aquí termina el tercer vídeo y con él la primera sesión del cursillo de iniciación para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Seguiremos actualizando con las siguientes sesiones y muy especialmente con el vídeo sobre el ejercicio práctico del ministerio extraordinario. Muy amables por haber visto el vídeo y haberlo escuchado. Espero que les haya servido de